Bueno, buenas tardes Buenas por tardes. animarte a participar en uno de los directos que hace la PASE. Bueno, para los que a lo mejor algunos ya lo saben, pero por si alguno ha empezado a seguir a la PASE hace poco, intentamos tener un directo de este tipo una vez al mes. Normalmente los hacemos hacia el final de la semana y hacia estas horas, aunque también depende un poco de la disponibilidad de los profesionales asociados que tenemos. Y bueno, como acabo de decir, la mayoría de estos directos, pues lo que solemos hacer es una conversación un poco informal, pero eso sí, que sea muy informativa siempre, sobre algún tema relacionado con la alta sensibilidad. Entonces, bueno, cuando yo presento estos directos siempre me gusta empezar haciendo una mini descripción del rasgo de alta sensibilidad, por si acaso alguien acaba de entrar aquí de casualidad o se enteró ayer. Entonces, bueno, como a veces el término en sí puede producir confusión, nada, resumiendo, hiper resumiendo, vamos haciendo un resumen súper sintético. Estamos hablando de una característica psicológica que tiene una base neurobiológica, o sea, está muy relacionada con el sistema nervioso y cómo éste reacciona ante el entorno. Y básicamente lo que quiere decir es que hay un porcentaje de personas en la sociedad, una minoría, 20-30%, que tiene un sistema nervioso pues, más afinado, capta más matices de su entorno, recibe más información, también esta información le impacta más, por ejemplo, a nivel físico, todo el tipo de matices sensoriales. Entonces hay también una reactividad física mayor. A nivel cerebral también toda esa información que llega sensorial, incluso cognitiva y emocional se procesa más profundamente y más complejamente, de manera más compleja. Y normalmente la respuesta emocional es más intensa. Ahí sí que esto coincide con el concepto tradicional de ser sensible, ¿no? El tener las emociones, una respuesta emocional más sensible, más intensa, perdón. Al captar más y tener un mundo emocional complejo, hay más empatía, en general también, capacidad de empatía. Y por último, pues todo este pack conjunto a veces da lugar a más facilidad para saber saturarse. Esto sería lo que consiste en ser una persona con alta sensibilidad. Y bueno, una vez hecha esta mini introducción, pues vamos ya a la materia, si os parece, y empiezo presentando a Elizabeth. Yo digo un poquito y tú si quieres complementar con algo, pues encantados de que lo hagas. Entonces, ella es psicóloga, es especialista, está especializada en alta sensibilidad, es profesional nuestra desde hace tiempo ya, ¿no? Me parece que ya llevas un tiempo Yo siendo creo que desde el profesional. 2018, sí, 2018, Sí, sí, 19, por ahí. sí. Yo creo que ya eres de las antiguas. Y después, aparte, bueno, es psicóloga certificada por PAS España, por la asociación, es miembro del comité científico de la Asociación de Psicólogos y Profesionales de Alta Sensibilidad de España. Y además, otro rol muy importante también es madre de dos niños con alta sensibilidad, ¿no? Que es un rol igual de importante que el otro y muy decisivo. Entonces, bueno, encantados y bienvenida a un Gracias. directo de la PASE. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de los cambios, además es un tema que has propuesto tú y que nos ha parecido súper interesante. También quería adelantar un poco, siempre está bien hacer este pequeño disclaimer, y es que no todas las personas con alta sensibilidad son iguales, no todo lo que vamos a decir aquí se aplica a todo el mundo, este rasgo se cruza con otros rasgos de la personalidad, entonces puede haber PAS muy diversas, pero lo que intentamos siempre, ¿no? En todo lo que divulgamos desde la PASE, es dar unas pautas generales y cada uno recoge lo que le vale o con lo que se siente identificado y quizás hay otras cosas que no, entonces así lo tenemos que tomar. Estamos haciendo generalizaciones de lo que es más frecuente o cosas que se dan con frecuencia en las PAS, pero nada de lo que decimos es absoluto ni se aplica a todos los casos. Entonces, bueno, mi primera pregunta sería esta, Elizabeth, ¿hay diferencia en cómo una PAS afronta los cambios, los vive, cómo los experimenta o qué hace ante ellos? ¿Hay una diferencia o no? Y si la hay, ¿por qué? En general, volvemos a decir esto de en general, ¿no?
Sí, en general, como bien tú has dicho, nosotros somos expertos en detectar detalles, procesamos esos detalles con gran profundidad y eso puede hacer que también detectemos fácilmente los cambios que se dan en otras personas Mm. o en el ambiente. Eso suele ir con las personas altamente sensibles, ¿no? Es detectar los cambios en las personas, en el ambiente. Claro, ahí la diferencia puede estar en luego en qué hacemos con esa información que hemos detectado, ¿no? Ahí interviene también la empatía, lo que tú comentabas, ¿no? Esa capacidad empática que tenemos y esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Ujú. Pero luego, ¿cómo interpretamos esa información, no? La interpretamos a través de cada uno de nosotros. Entonces, en base a cómo seamos cada uno de nosotros y cómo hayamos aprendido a gestionar estos temas, pues lo haremos de una manera o de otra. Es decir, por ejemplo, que si yo estoy hablando con una persona y detecto que esa persona está seria, ¿vale? Eso lo detecto fácilmente. Me pongo en el lugar de la otra persona y digo, pues puede estar enfadada, puede estar triste, ¿qué le pasará? Pero si yo empiezo a pensar que me mira mal, ¿no? Eso ya es una interpretación mía. ¿Y qué hago con esa información? Yo la interpreto de esta manera, que no tiene nada que ver con ser altamente sensible o no, porque ya he detectado esa información, la interpreto de esta manera y ¿qué hago yo con esto, no? Pues o me retiro o me pongo yo también, o me enfado, ¿qué hago? También depende de mí, de cada persona, e independientemente de que seamos altamente sensibles o no, ¿no? Y luego también que al detectar toda esta información, nos podemos llegar a saturar de todo esto. ¿Y qué hago yo con esta saturación? ¿Cómo reacciono yo ante esta saturación? Ujú. Entonces, aunque todos detectemos estos pequeños cambios, dependiendo de cómo seamos nosotros, pues reaccionaremos de una manera o de otra ante esto. Y también dependiendo de cómo hemos aprendido a gestionar esta saturación de la información. Si hemos aprendido a parar o si hemos aprendido a interpretarlo de otra manera diferente. Ajá. Y una buena observación. Entonces, empezamos por el principio, como hemos empezado diciendo que no, una paz capta mucho del entorno, pues también capta entre esos matices los cambios, los pequeños cambios, y no cosas que a lo mejor a otros se le pasan desapercibidas o no le da importancia, normalmente una paz las capta. Eso es importante, pero después me ha gustado esto que dices, que ya dependiendo de la persona, ¿no? A lo mejor hay alguien que esa información la usa a su favor y le puede beneficiar, yo que sé, a nivel laboral o, ¿no? Para entender a los Bueno, otros o, por ejemplo, una profesora en clase, ¿no? Que se fija enseguida que un niño le pasa tal o no sé qué, o que si este va con el otro amiguito, o en otros casos, ¿no? Dependiendo de cómo uno gestione emocionalmente o cognitivamente todo eso, puede jugar en contra, ¿no? Si uno se vuelve desconfiado o ve más allá de lo que hay o cosas así, ¿no? Puede o relaciona la información con algo que tiene ahí en su memoria emocional. Entonces, es importante esto que dices, ¿no? A uno que analizar cada uno qué suele hacer con esta información y que este segundo paso cómo lo elabora, ¿no? eso es, Sería, ¿no? Si lo utilizas, como tú decías, de forma positiva para ayudar a los demás, lo puedes utilizar en forma en contra tuya, ¿no? Por si tienes esas experiencias anteriores, o lo puedes utilizar también en contra de los demás, porque también hay altamente claro, sensibles que lo utilizan así, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, cada uno es responsable al final de qué hace con esto. Es cierto, es cierto. Muy bien. Y después, imaginemos o sea, ya una paz que cambia de entorno, que cambia, porque bueno, en realidad la alta sensibilidad de entorno, ¿no? En general, se le llama así, estamos tan englobados dentro de las teorías de alta sensibilidad de entorno. Entonces, ¿qué hace una paz en contextos en los que tiene que cambiar bastante? Pongámonos, yo qué sé, una mudanza, un cambio de pareja, ¿no? Cambio de etapa profesional, todas estas cosas, ¿no? Cambio de ciudad, que ya es algo muy radical, o de país, ¿no? Todas, un gran cambio en el que hay muchos cambios dentro, ¿no? Claro, porque una cosa es, podemos hablar de los dos o en el orden que quieras, de los pequeños cambios del día a día y de cambios más radicales, ¿no?
qué ocurriría probablemente y cómo gestionar las dos cosas. Pero bueno, vamos primero a cómo se afrontaría esto, ¿no? O qué suele ocurrir, ¿no? En caso de una persona con alta sensibilidad. De forma general, la mayoría nos cuestan estos cambios, ¿no? No nos gustan, no nos gusta que nos cambien, nos enfadamos o nos frustramos cuando aparece un cambio que no esperábamos. Pero, ¿por qué nos ocurre esto? ¿No? Cuando otras personas quizás no reaccionan de esta misma manera. La respuesta está en el sistema nervioso, ¿no? En que hemos dicho que detectamos mucha información, analizamos esa información y ante un cambio, la situación se nos cambia y tenemos que volver a empezar. Nosotros hemos gastado mucha energía en captar toda esa información, en analizarla, en decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en planificar, y de repente todo eso se nos rompe y tenemos que volver a empezar. Entonces nuestros sistemas nerviosos se ponen en alerta, otra vez. Igual no hay tiempo para poder reaccionar, para poder pensar a todo esto. Y nos colapsamos. A nivel general nos hemos colapsar. Ahora, sí que es cierto que aunque los pasos en general nos colapsamos con pequeñas cositas que nos ocurren en el día a día, cuando hay grandes crisis, somos reaccionar bastante positivamente a esto. Que somos los que planificamos, los que organizamos, los que ayudamos, calmamos a los demás y reaccionamos como una forma de automático, que organizamos todo, gestionamos todo y cuando ya está todo hecho, nos derrumbamos, ¿no? Sí, yo creo que esto es algo, bueno, de haberlo oído en los encuentros a veces, ¿no? De la gente comentar, esto justamente esto que tú dices, que a veces uno se abruma, pero después también es verdad, yo que sé, hay una enfermedad en la familia o algo así, alguien ha muerto, entonces ahí está, sale la paz, ¿no? Ayudar al resto, al que puedo hacer, no sé qué, voy a calmar al otro, y lo que tú dices, a lo mejor has pensado de uno mismo, ¿no? En ese momento ponen el modo en emergencia, ¿no? A lo mejor activan el modo de emergencia interno y se ponen a funcionar desde ahí, ¿no? Sí. En realidad nuestro sistema está pensado para captar información que luego en estos momentos de crisis sale, o sea, nosotros la guardamos en la memoria, está procesada, la relacionamos con otras ideas y en estos momentos de crisis sale de manera automática porque no nos paramos a pensar. Y además, sobre todo cuando es ayudar a los demás. Sí, porque normalmente en las PAS siempre sale de automático, esta cosa de la ayuda, ¿no? Es una cosa que sí que hay otras cosas que uno se las va trabajando en la vida o se acostumbra o las aprende, pero normalmente esto del resorte de ir a ayudar sale normalmente en una gran mayoría de PAS automático. Entonces, lo que tú dices, en ese momento que estás actuando en automático y en plan rápido, te sale eso, sí, mientras otros a lo mejor se quedan parados, ¿no? Y luego nos derrumbamos con cositas pequeñas que nos ocurren. Sí. Hemos planificado irnos al monte, llueve y ¿ahora qué hago? ¿No? Y ahora tengo todo pensado, el viaje, la mochila, tal, y ahora me quedo bloqueada porque no sé lo que hacer porque ha empezado a llover, ¿no? Y sin embargo, en grandes crisis de estas reaccionamos muy bien. Lo que te decía, ¿no? Que nuestro sistema está pensado para reaccionar en estos momentos. Y hay un estudio curioso en relación a esto, que yo no me acuerdo muy bien si es de la doctora Acevedo, que habla del cerebro PAS en los momentos de descanso. ¿Qué hace el cerebro PAS en los momentos de descanso? Sí, es en el libro de Bianca Acevedo, sí. ¿Qué hace el cerebro PAS en los momentos de descanso? Procesar toda esa información que hemos tenido durante el día a nivel profundo, relacionarlo con otras ideas anteriores. También se activa el sistema emocional, o sea que se guarda de una manera emocional, que eso favorece la memorización y se queda ahí en la memoria para poder utilizarse en estos momentos de crisis. Por eso es tan importante para nosotros el descanso también. Justamente. Si estamos equilibrados, será más fácil que salga esto. Pero si no hemos hecho este proceso, seguramente, si no estamos centrados, si estamos mal nosotros, será más difícil que salga este modo automático en un momento de cambio grande, ¿no? Efectivamente. Luego está el tema... Sí, si no recuerdo... Dime. Dime, no, sí.
que digo que si no recuerdo mal, comparaba cerebros de personas PAS y no PAS, y en las PAS había más actividad cerebral en el momento del sueño haciendo todo este trabajo que tú decías, ¿no? O sea, no es que el resto no lo hagan, que también lo harían, pero en la PAS había más áreas activadas y como que había más trabajo, ¿no? Teniendo lugar. Con más intensidad, todo eso se hacía con más intensidad. Efectivamente, sí. Y perdona, ¿qué ibas a decir? Sí, el otro tema que has comentado es cuando hay un gran cambio que tiene muchos cambios pequeños dentro. Exacto, sin que sea una emergencia, pero una situación que te requiere tener en cuenta mucho. Entonces, aunque sea una decisión tuya, que he decidido cambiar de ciudad, vale. Pero claro, ahí hay que tener lo que tú decías, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta. ¿Y qué pasa con los PAS cuando tenemos muchas cosas que hacer todas a la vez? Pues que también entramos en bloqueo, ¿no? Muchas veces. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Pues intentar coger las cosas pasito a pasito. Los PAS funcionan mucho mejor si no cogemos un gran proyecto, sino que si nos centramos en el primer paso. Lo hacemos, nos centramos en el segundo. Vamos a ir cambiando pasito a pasito, lo hacemos mucho mejor. Y también sí aprendemos a estar aquí y ahora, no estar preocupados por lo que va a ocurrir, en planificar por si ocurre esto, por si ocurre lo otro, ¿no? Sino hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Y si somos capaces de eso, de dividir ese gran proyecto en pequeños pasos y centrarnos en el aquí y ahora, somos muy eficientes. También tenemos esa parte positiva de que seguimos muy fácilmente nuestras normas o las normas de los demás, no sabemos muy bien seguir esos pasos. Entonces eso nos favorece a la hora de gestionar estas cosas. Pero como nos quedemos en ese gran proyecto, corremos el riesgo de perdernos. Sí, a mí me gusta mucho una expresión que leí hace poco, que es la parálisis por análisis, ¿no? Cuando de repente tienes que acometer algo muy complejo y empiezas a darle vueltas y claro, como las pasa, hay esta tendencia, ¿no? A que cada cosa te lo pienses. Yo qué sé, imagínate decorar una casa nueva y que tienes que comprarte cada uno de los muebles y que de cada mueble empiezas a mirar que si las texturas, los colores, que si no sé qué, te puedes perder, ¿no? Entonces, ahí está lo que tú decías, de ir pasito a paso, nunca mejor dicho, ¿no? Y con el sistema propio y ir avanzando para no abrumarse, porque si no puede ocurrir de perderse, ¿no? Y abrumarse directamente. Y a mí también me gusta mucho, es el de análisis por parálisis, o sea, parálisis por análisis, porque, claro, nunca nos llegamos a decidir por ninguna decisión, o sea, ninguna cosa, porque intentamos conseguir la decisión perfecta. Y siempre le encontramos algún pero a todo, siempre no hay nunca esa decisión perfecta, ¿no? Ahí está el perfeccionismo, ¿no? También de las PAS, a veces de los detallitos perfectos y que todo sea lo mejor posible y eso es casi imposible, ¿no? Sí. También leí hace poco que los PAS somos muy, muy buenos planificadores, pero malos ejecutores, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en ese análisis y nunca lo llegamos a ejecutar. Sí, creo que en general vivimos más en lo abstracto, mejor en lo abstracto que en lo concreto, ¿no? Y entonces al bajar a veces a lo práctico, a lo concreto, esa parte, no, la primera es muy fácil, la segunda a lo mejor a veces cuesta más, también va un poco dependiendo de PAS, pero sí, creo que la tendencia general es lo que tú dices, esto, ¿no? De que a lo mejor cuesta un poquito más y sí que puede pasar esto, a veces que uno se pierda, ¿no? Supongo que también aprender a priorizar, que también a lo mejor cuesta por perderse en las ramificaciones de todo, ¿no? Querer atender a todo. Eso es, aprender a priorizar para todos importantes, pero para los PAS igual quizás más. Y también aprender a priorizarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros? En vez de priorizar lo que es importante para los demás, ¿no? Intentar agradar todo el rato a los demás porque vas a intentar buscar una solución que sea perfecta para todos. No, imagínate una boda que quieres que todos los invitados estén a gusto, es que es imposible. Entonces te puedes perder ahí, ¿no? Como, sí. Y ya bastante que tienes que tomar decisiones y además pensar que si a la tía Margarita le va a gustar y a la otra, es que no. Pero hay un poco esta tendencia, yo creo, en las PAS. Sí, por eso es lo que tú decías, ¿no? La priorización, ¿no? ¿Para qué quiero hacer esto? Sí. ¿Qué es lo que necesito? Creo que es muy bueno esto que acabas de mencionar, del
del tener muy claro cuáles son tus prioridades y no perderte en lo que estamos, ¿no?, tan atentos a veces a lo que los otros quieren o no quieren o prefieren, el no irse ahí, volver a uno mismo, ¿no? Ahí viene bien también a veces esto que decías, de volver al presente, de volver, ¿no?, estos momentos de desconexión, a ver, ¿qué estoy haciendo? Muy bien, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Estoy a gusto con lo que hago? ¿No? Todas estas cosas, autoanalizarse un poco y volver, totalmente, totalmente. Sí. Después habría otro tipo... Dime, habías acabado, porque para gestionar los cambios también, que cuanto más centrados estemos en nosotros mismos, más fácil vamos a gestionar esos cambios, esas cosas que nos ocurran sin que nos lo esperemos, ¿no? Si ya estamos ya en un nivel de saturación alto y no estamos centrados en nosotros, va a ser más difícil. Efectivamente, totalmente. Iba a decir que también había otro tipo de cambios, que serían los cambios que ocurren de manera periódica, por ejemplo, a lo largo del año, ¿no? Como el inicio de curso escolar, los que tienen hijos, el llegado de las Navidades, el verano, para vacaciones, no sé qué. No sé si esto es un poco lo mismo o tiene algún matiz un poco diferente al resto de cambios que hemos comentado. Hombre, al final es lo mismo, pero claro, supone un cambio de rutina, supone un cambio de escenario, supone un cambio de personas a tu alrededor, de interacciones, ¿no? Entonces nos encontramos como un poco perdidos ante esas situaciones, ¿no? Necesitamos más tiempo que los demás para adaptarnos a ese momento. Yo sí que creo que como madre o como padre, si les permitimos a los niños, por ejemplo, en esos periodos, el que se tomen ese tiempo a poder adaptarse, va a ser más fácil y lo van a hacer de una manera más tranquila y sin sentirse obligados a tener que adaptarse rápido como los demás, ¿no? Si les estamos todo el rato insistiendo pues en que se tienen que adaptar rápido, en que da igual que se ha acabado el curso, que ahora tiene vacaciones, y dice, sí, pero a ver, tengo vacaciones y ahora ¿qué hago con todo este tiempo que tengo libre? O ahora voy a interactuar con otras personas porque me voy de campamento, necesito mi tiempo para gestionar todo. Entonces, crea esa inseguridad que te crea o esa falta de control que puedes sentir ante estos cambios periódicos, aunque sepas que van a llegar, porque siempre van a llegar junio y siempre va a llegar septiembre, pues saber que tienes esa libertad de poder adaptarte, yo creo que ayuda al niño o a la niña a respetarse, a que tiene que tomarse ese tiempo y a que no le creen esa inseguridad, ¿no? Que lo haga desde la tranquilidad. Entonces, aceptar que existe esa dificultad o necesita ese tiempo, respetarlo, y si los padres lo respetan, ellos van a aprender a respetarse esa necesidad que tienen, ¿no? Si no les enseñáramos a respetarse a ellos, pues luego cuando sean adultos, pues no van a respetarse ellos tampoco. Claro. Y también no adelantarnos, ¿no? No adelantarnos, como decíamos antes, no adelantarnos a qué ocurrirá ahora, qué puede pasar, con quién voy a estar. Bueno, estar aquí en la vida ahora. Porque eso al final lleva a estados de ansiedad, ¿no? El estar mucho en el futuro y anticipando posibles desenlaces negativos o preocupaciones, al final te lleva, ¿no?, a caer en estados de ansiedad constante, ¿no? Sí. Has tocado ahí 2 o 3 puntos que quería un poco volver a hilar. Uno es que has hablado de la palabra control. ¿Crees que a veces el afrontar más los cambios tiene que ver con necesidad de control o no necesariamente? Hombre, cuanto más necesidad de control tengamos, peor vamos a llevar los cambios, porque al final esa falsa sensación de control que tenemos pues nos va a hacer que cualquier cosita nos desestabilice más. Si aprendemos a no tener tanto control sobre eso, el cambio no nos va a desestabilizar tanto, ¿no? Pues somos un poco más flexibles ante ese cambio. Sí, eso sí. Supongo, quizás no es una característica que se dé en todas las PAS, pero a lo mejor en algunas sí que hay más esta necesidad, ¿no?, de tenerlo todo bien hilado y que para sentirse segura, ¿no? Como ahí la hoja de ruta marcada, ¿no?, o algo así. Sí, que nada me pide desprevenido, ¿no? Que nada me pide por sorpresa. Efectivamente. Y también esto lo podemos vincular, pero casi es al contrario, ¿no?, con la apertura a la experiencia. De hecho, hay algunos estudios que han cruzado este rasgo con la apertura a las experiencias nuevas, ¿no? Y así.
Y no sé si quieres comentar algo de esto. Yo creo que hay PAS que sí que son más así, ¿no? Más aventureras o más con necesidad de cambio. Sí, ¿no? No todas. Los PAS extrovertidos, Mm. los PAS que estos Buscadores de sensaciones, los supongo, ¿no? buscadores de sensaciones no tienen esa necesidad de control, es más un rasgo más que se da más en los introvertidos. Y sí que es cierto, yo lo he notado, mis dos niños son PAS, uno es introvertido y otro es extrovertido. Y cuando nació el pequeño, no tenía muy claro que fuera PAS, porque era muy diferente al mayor. Claro. Y tenía unas reacciones muy diferentes. Pero por otra parte, tenía mucha empatía, era muy emocional, muy cariñoso, ese procesamiento de información lo hacía muy, hacía preguntas muy extrañas también, ¿no? De los niños PAS. Pero no tenía esa reacción o esa necesidad de control que tiene el mayor, porque al mayor yo le decía, hoy nos vamos al parque, ¿vale? Y me empezaba a preguntar, ¿y a qué parque vamos? ¿Y quién va a estar? ¿Y qué va a haber? ¿Y a qué hora vamos? Y si ocurría algo que empezaba a llover y no podemos ir al parque, ya le rompía todos los esquemas. Me has dicho que íbamos a ir al parque y ahora no vamos, me has mentido. Y el pequeño no tenía esa reacción. El pequeño le decía, pues si no vamos al parque, me decía, pues vale, pues hacemos otra cosa. Y a mí me rompía todo los esquemas, decía, no puede ser. Uno necesita el control absoluto de lo que vamos a hacer en cada instante y al otro le da igual. Se adapta a otra situación, ¿no? Entonces, sí que lo vi muy claro, ¿no? Cuando al final dije, no, sí, es un PAS, pero es un PAS extrovertido. Ahí está la diferencia. Claro. Y creo que esa necesidad de control es más de los introvertidos. Pero creo también que es un reto de los padres ayudarles a estos PAS introvertidos que necesitan ese control a soltar ese control, que se arriesguen, que prueben y que vean que no pasa nada, ¿no? Cuando sueltan ese control y que pueden gestionarlo bien. Sí, de hecho creo que es un error a veces de los padres PAS con niños PAS, a ver, bien intencionado, ¿no? El deseo de proteger y arropar y que no lo pase muy mal o no, pues a veces eso no es bueno exponerlos a veces a situaciones que les cuestan un poquito, sacarlos un poquito de su zona de confort, siempre de manera muy delicada, ¿no? Y sin forzar y respetando su manera de ser. Pero también metiéndolos, ¿no? La burbuja de cristal tampoco les haces ningún favor, porque al fin y al cabo van a tener que estar en el mundo cuando sean adultos. Entonces, es un poco, ¿no? Un punto de equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Lo que tú dices, ayudarles a superar esa necesidad de tenerlo todo controlado y estar en su zona segura, pero tampoco sin exponerlos en exceso, ni que luego sea traumático para ellos, ni nada, claro, ni que lo pasen horrible, pero estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir y creo que es algo importante. Vamos. Yo creo que es importante ese equilibrio, ¿no? Es difícil, yo creo que es difícil para nosotros el hacerlo, ¿no? A los padres PAS, con niños PAS, y porque lo ves que lo pasa mal, el niño lo pasa mal cuando sale de esa zona, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad para ellos, es una herramienta que en el futuro les va a ayudar. Porque si los protegen, les da autoestima, ¿no? Una vez que superan algo que les costaba y lo hacen y se ven capaces, eso es un pasito más. Otra vez volvemos al pasito que decías antes, ¿no? Pequeños logros que a ellos mismos les sube la autoestima, se ven capaces de hacer más cosas y puede ser que sean pequeñitos, ¿no? Un poquito a poco, ¿no? Como ir un poco logrando soltar eso, paso a paso, ¿no? Un poco, sí, totalmente. Ya que estamos con niños, aunque me queda todavía un punto ahí atrás que mencionaste, pero ya que estamos con niños, si quieres seguimos por ahí, por lo de gestionar los cambios de los niños. No sé si se te ocurre alguna cosa más, ya sea en el entorno familiar o si no podemos pasar al entorno escolar, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Porque dado que a la mayoría de los niños, pues eso, de entrada, cambios repentinos o muy radicales les cuestan más que al resto, ¿no? Es un hecho por este procesamiento profundo y por tener que analizar todo el entorno, ¿no? Y monitorizar todo, pues, y después la respuesta emocional también, un poco todo, ¿no? Entonces, no sé, si quieres comentar algo sobre esto, comentamos. Lo que tú has dicho era súper importante, ¿no? No sobreprotegerles, efectivamente, no sobreprotegerles, y facilitarle herramientas para que él pueda aprender a gestionar esto, ¿no? No hacerlo por ellos, porque al final
si lo hacemos por ellos, se agarran a eso y luego van a salir al mundo real y van a tener que hacerlo ellos. Y el día que tengan que enfrentar algo así, no van a saber hacerlo y entonces sí que van a entrar en pánico total en ese momento, ¿no? Sí. Enseñarles y podemos enseñarles, tal y como tú decías, ¿no? En contextos controlados, en que no sean grandes cambios, ¿no? Que nosotros sepamos cómo ayudarle en ese momento, ¿no? Creo que es muy importante la gestión emocional para el niño VAS, el que sepan autogestionarse emocionalmente, qué hacer en esos momentos en los que se saturan, en esos momentos de cambio, a que aprendan a parar y aprendan a respetarse, que tienen esa necesidad. Y luego creo que es un gran reto también gestionar la frustración de estos niños, que aprendan a gestionar la frustración, ¿no? Acompañarles en ese proceso de gestionar la frustración, ser ejemplo nosotros de cómo lo hacemos, enseñarle cómo lo hacemos nosotros y que aprendan en esta frustración. Y que es una oportunidad, cada vez que se caen y cada vez que pasan por algo así, es una oportunidad para aprender, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esa experiencia y cómo lo podemos volver a intentar de otra manera? Exacto, exacto. Y esto supongo que verbalizándolo mucho con ellos, ¿no? También, o sea, hablándolo y... ¿no? Claro. Necesitan mucha información, ¿no? Que van a preguntar muchas cosas, van a necesitar información y facilitarles esa información, hablarlo con ellos, ser claros, darles claridad, dividir ese problema grande que ellos tengan o ese reto que tengan en pasitos pequeñitos y acompañarles en esos pasos y reconocerles los logros, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Reconocer. Es importante, ¿no? Para darles seguridad y esas cosas. Enseñarle con pequeños retos para que esté preparado cuando le surjan otros retos más grandes. Y ser honestos con ellos, ¿no? El no felicitarles por felicitar, porque le van a notar que no lo sentimos de verdad. El no intentar engañarles, ¿no? Porque nos lo van a notar, esa empatía que tienen. Entonces, la honestidad creo que es importante también con ellos. Totalmente. Sí, con esto de la frustración, por ejemplo, yo tengo una anécdota con mi hijo mayor que se frustraba muy fácilmente. Y cuando cumplió 3 años, recuerdo que le apuntamos a patinaje sobre hielo y con el objetivo de que aprendiera a levantarse. Si se caía, que aprendiera a levantarse. Bueno, sí. Digo, me da igual que patine o no, pero que si se cae, que se levante otra vez. Y de hecho, lo primero que les enseñaban era eso, ¿no? Les hacían tirarse al suelo y les enseñaban cómo levantarse. Entonces, yo con que supiera eso, que se cae y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar, estaba contenta, ¿no? Sí, sí, aprendizaje metafórico, ¿no? Para la vida. Que esto que haces en el patinaje te sirve también para hacer en la vida, que si fallas no pasa nada, vuelves a empezar, ¿no? Hoja en blanco y venga, volver a intentarlo, ¿no? Ya, todo esto a veces también está ligado con el perfeccionismo de ellos, sí. Y luego a nivel educativo en el centro escolar, por ejemplo, ¿no? El avisarles cuando va a haber grandes cambios, cuando va a haber una excursión o cuando va a haber una fiesta, avisarles con tiempo para que ellos puedan procesar eso y no les pille por sorpresa, creo que es muy importante, ¿no? Y luego también a nivel de cambios, pues cuando les cambian, por ejemplo, les cambian de sitio o les cambian de aula, de profesores, bueno, pues respetar esos tiempos que esos niños necesitan para volver a adaptarse a esas nuevas circunstancias. Creo que es importante eso, ¿no? El informar y luego respetar ese tiempo que ellos necesitan. Sí, exacto, exactamente. Un poco, incluso lo de cuando a veces se les hace hablar en público, ¿no? Que hay muchos que tienen ansiedad con esto también, que lo sepan de antemano o algo así, no sé, o que no les sepan, que lo sepan de antemano o que les enseñen en pequeños ensayos de cómo van a hacerlo, aunque no sea solo el día de la presentación, ¿no? Pues vamos a hacer antes unos ensayos o te ayudo a cómo puedes hacerlo. Exactamente, muy bien. Y después, que te decía que me había quedado otro punto por ahí atrás,
un momento que has hablado no sé cómo lo has dicho exactamente, pero bueno, hablabas de, por ejemplo, estaba pensando que, claro, una persona, pues eso, a lo mejor paz, que le da muchas vueltas a las cosas a la hora de una situación con muchos cambios, ¿no? Con una pareja que es de las de decidir en un plis plas, claro, ahí puede haber una disonancia, ¿no? Yo qué sé, planificar unas vacaciones o algo así, o, no, pues eso, un cambio de domicilio, ¿no? En pareja, por ejemplo. Entonces, ahí esto puede ocurrir, ¿no? Que a lo mejor a la paz o a la que es más de pensarlo y analizarlo y fijarse en todo, le va bien ese ritmo, pero el otro es impaciente y diga, a ver, que venga, que aquí qué hacemos, vamos, tiramos para adelante. Y claro, el La Paz puede decir, no, ¿cómo vamos a tirar para adelante? Si esto no lo hemos pensado bien, ¿no? Entonces, ¿no? Esto es un tema que a veces, ¿no? Interesante. Y que ocurre con mucha frecuencia esto, ¿no? ¿No? No es fácil de gestionar, no es fácil de gestionar porque los ritmos de cada uno son diferentes, pero ahí también yo creo que entramos en el respeto a los tiempos de cada cual, ¿no? Y también en el rol que puede jugar cada uno en esas decisiones, ¿no? Yo analizo todo, te doy toda la información y tú decides. Yo con toda esta información que te doy decides y tú decides rápido, que igual a mí me cuesta más decidirme, pero yo soy más buena en analizar y tú eres fácilmente decisor, ¿no? Exacto, Ese rol se complementan. A veces ¿no? Que esto es lo bonito de que haya personalidades diferentes, que al final cada uno suma de una manera y nos complementamos las capacidades de uno con las de otro, ¿no? Entonces, se podría ver de esta manera, en vez de ver en plan frustrante como ¡guau! No soporto a mi marido que no me deja pensar, ¿no? Pues decir, qué bien porque él me da el empujoncito, pero yo ya se lo dejo todo analizado antes, ¿no? Como que, y mira qué bien funcionamos como equipo, ¿no? Supongo que eso también hablando mucho, ¿no? Y desde, mira, a mí me va bien así, pero no pasa nada, a ti te va bien esto, vamos a intentar entre los dos darle una forma, ¿no? También, y esto puede valer también para mí, no solo para pareja, para amigos, para equipos de trabajo, ¿no? Un poco, que también hay cambios a veces, ¿no? Y cuando llegan los cambios a veces es complicado si se hacen en equipo o en grupo, ¿no? No todo el mundo los afronta igual. Entonces, supongo que ahí hablándolo también y uno normalizando la manera en que hace las cosas, ¿no? Que a veces en las PAS tenemos como que da este reparo, ¿no? Ay, soy muy lenta, ¿no? Analizando esto, llego después, pues no, es tu manera. Pero a lo mejor tú lo haces más, de manera más concienzuda, ¿no? Más a fondo, no, es otra manera, ¿no? No es necesariamente peor ni mejor, ¿no? En este sentido. Sí, esa sensación de lentitud, ¿no? Que tú decías, ese suele ser habitual, ¿no? El tener ese, oh, es que soy lenta en hacer esto, soy lento. Y luego la sensación también de ser el pepito grillo de todos, ¿no? Sí. Que está funcionando un cambio y tú vas y dices, pero esto no habéis tenido en cuenta. Y aquí falta ese detalle, ¿no? Sí, típico, qué bueno. Tal cual. Sí, efectivamente. Muy bien. Pues yo creo que hemos dado, vamos, si queréis podemos recapitular un poco algunas herramientas que hemos dado, así que antes de entrar a otros aspectos que relacionados con los cambios, que también vamos a hablar, con respecto a las, bueno, pues eso, a los cambios. Uno, primero, saber que es normal de la personalidad, ¿no? Altamente sensible ser así y que puede tener su lado bueno de que analizas mucho, ¿no? Fijas en los detalles, todo esto, lo del pasito a pasito, ¿no? Que has dicho. Con los niños, bueno, respetarlos y no sobreprotegerlos, ¿no? Un poco animarlos a salir de ahí y también a tolerar la frustración. Sí, ¿qué más? Ayúdame. Pregunta, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, vosotros sigue haciendo preguntas en el chat y en la medida que podamos las vamos contestando, ¿eh? Sí. Aprender a parar, a desaturarnos, a vaciar la mente, a vaciar la mente para poder... a parar, exacto, y a estar en el aquí y en la ahora. Exacto. ¿No? Para que pueda entrar más información, porque si estamos ya llenos no va a entrar más información, no vamos a poder procesar las cosas que ocurran. Estar aquí y ahora. Efectivamente, sobre todo en estos momentos en que hay muchas cosas para decidir o muchos cambios teniendo lugar al mismo tiempo, aunque no sea... Después también tener en cuenta de que en situaciones de crisis a veces no se reacciona tan mal, que a veces hay un poco este miedo anticipatorio, Dios mío, ahora iba a ser de mí, ¿no? Con esto, y no, saber que ahí a veces te creces, ¿no? Y que, ¿no? Y que nos lo creamos, que somos capaces de gestionar esos momentos. Efectivamente. Y después aprender a priorizar también, ¿no? A descartar lo que no es tan principal, quizás en algún momento, ir avanzando
avanzando paso a paso. Eso Y, es. Y bueno, aceptar y respetar que necesitamos esos tiempos sí, también. sí, Y que no todos piensan como nosotros, sino que un no pas tiene otra forma de pensar y que también es válida esa forma y que es complementaria a la nuestra. efectivamente. Y que no pasa nada si hay alguien que no entiende tu forma de pensar, porque habrá gente más Claro. rígida o lo que sea, que bueno, igual no lo vea, pues bueno, no pasa nada, no pasa nada, sigue siendo legítima también, aunque a mi compañera de trabajo no le guste, no lo vea tanto, ¿no? Porque ya son de más su manera. Hay una cosa curiosa ahí, que es que cuando detectamos tantos cambios en nosotros o pequeños detalles, Sí, no nos damos cuenta que quizá el de la uno lo está detectando. Y para nosotros es algo obvio, y para el de la uno es algo obvio, ¿no? Ese pequeño cambio. Y entonces, respetar ese momento también, ¿no? Y lo exacto. importante, el aprender a soltar el control. A los que tengamos esa tendencia a controlarlo todo, aprender a soltar ese control. Efectivamente. Tenemos aquí una pregunta de cómo explicar al entorno tu forma de sentir, no entienden. Bueno, a lo mejor no van a entender, pero no pasa nada, ¿no? No todo el mundo entiende tu manera de sentir. Tú puedes intentar, no estás de acuerdo conmigo, Elizabeth, a veces intentas explicarlo y hay gente, pues sí, que la entiende, y hay gente que no, al menos no en toda su dimensión, y es algo que a lo mejor tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Que no todo el mundo nos va a entender. Sí. Es así, no somos muy diferentes. Entonces, la verdad es que suele ser así. Y después hay otras sobre el bullying, que claro, ahí ya nos salimos un poco del tema de hoy, pero lo tendremos en cuenta por si lo hablamos, ¿no? Ya creo que ahí ya nos salimos un poco del tema de los cambios, pero de todos modos recogemos la pregunta porque, bueno, si igual podemos hacer algún directo sobre esto, tratarlo en alguno de los artículos del blog. Y entonces, cambiando un poco de tercio, un cambio que es, bueno, que es muy típico a veces en las PAS, que sería cuando te enteras, conoces este rasgo y te enteras de que te identificas con él. Entonces, este es un rasgo que es un cambio también vital que podemos comentar si quieres, de lo que suele ocurrir cuando eso ocurre, ¿no? Cuando eso pasa. Y cómo se suele afrontar por parte de las personas con esto. Es un descubrimiento que es algo importante para los PAS, ¿no? Descubrir que es el PAS. Yo la sensación que más recojo de la gente es de alivio, ¿no? De, por fin entiendo muchas cosas de mí, ¿no? Mi experiencia también fue esa, ¿no? De entender y de sorpresa de cómo no he podido saber esto antes. Pero también hay quien lo recibe como un problema, esto, ¿no? Este cambio, ¿no? Con preocupación o con enfado o con tristeza, porque se tiene que replantear muchas cosas de cómo es, de cómo vive, y eso es un cambio. Y ante este cambio, pues puede reaccionar de esa manera, el darle muchas vueltas a la cabeza, porque cuando conocemos esto, ¿qué va a hacer? Intentar recapitular toda la información posible sobre el tema. Informarse y analizar, sí. Analizarlo, darle muchas vueltas a la cabeza a todas las cosas que has vivido, ponerlo en duda de si será verdad, no será verdad, que soy así, buscar información, intentarlo confirmarlo con alguien, de oye, yo creo que esto es así, pero que me lo confirme, que alguien me diga si esto es así o no. Y todo esto nos puede saturar a nivel de información, de procesar información. Puedes volver a la infancia, ¿no? Ahora entiendo cuando tenía 8 años y me mandaron a ballet, que bla, bla, ¿no? Claro. Pues imagínate, pues, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces, el empezar a reestructurar todas esas vivencias de otra manera, toda la información nueva que te entra y todo eso que has vivido a nivel emocional también cómo te mueve. Entonces, todo eso te puede llegar a saturar, tanto a nivel positivo como a negativo, ¿no? Esa emoción de conocer, de saber, de que ya entiendo, también a nivel positivo también te puede llegar a saturar. Por eso, una vez más, lo que necesitamos es calma. Calma, parar, y para el quien lo vive de una forma positiva, que sepa que es un proceso, que va a tener tiempo para ir procesando, para ir analizando, para ir reestructurando todas esas vivencias hasta integrarlo todo, ¿no? Entonces ahí
un poco de calma, y para quien lo vive de una forma negativa, pues que es algo normal también, ¿no? Porque es un cambio, lo que decíamos, es un cambio y no nos gustan los cambios. Tenemos que volver a analizarnos quién soy, por qué soy así. Pero yo creo que para las personas que lo viven de una forma negativa, de decir, "Jo, pues todo esto me pasa porque soy paz y tal, y todo es negativo", porque hay personas que dicen, todo lo que tiene que ver con alta sensibilidad es negativo. Sí, como No, todo que tiene se su parte victimizan, positiva. te refieres, ¿no? Adoptan una posición más victimista, ¿te refieres a esto, no? Sí, pero que todas esas características que tenemos las personas altamente sensibles tienen su parte positiva y su parte negativa. La misma cosa, ¿no? Pues el perfeccionismo es algo muy bueno porque nos ayuda a hacer bien las cosas, pero nos paraliza, lo que decías, ¿no? O sea, el parálisis por el análisis nos paraliza si llegamos a un extremo, ¿no? O los detalles, ¿no? Es muy bueno porque nos permite conocer mejor a las personas, nos permite analizarnos, pero nos podemos perder, nos podemos Claro, dispersar. Entonces, todas estas cositas tienen su parte positiva y su parte negativa. Entonces, a los que creen que es algo negativo y se victimizan por eso, intentar buscar esa parte positiva de ese cambio, ¿no? Que tiene todo esto, tiene su parte positiva. sí, Quiero claro, que Karina Zegers en su libro, en la parte de atrás del libro, tiene una tabla con un montón de características que vienen las dos partes de eso, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de cada una de estas características? Yo creo que es algo muy bonito. sí, 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 muy útil, efectivamente. O sea, no, tener este rasgo no es sinónimo de vulnerabilidad o fragilidad necesariamente, de incapacidad para hacer cosas tampoco, Tampoco. tampoco. Es necesario estar ahí. Uno puede estar ahí en un momento dado de su vida, como puede estar cualquiera, un momento frágil, vulnerable, lo que sea, pero no es sinónimo de eso, ni tiene por qué serlo. Es más, lo ideal es que este rasgo gestionarlo bien para que te dé pie a desplegar un montón de potencial que también aportan, ¿no? O sea, sería así. Pero sí que me ha llamado la atención esto que describes, es tal cual, ¿no? Que a veces uno se queda un poco noqueado. Bueno, experiencia mía personal de PAS que han pasado por los grupos, en concreto en Barcelona, que es donde estoy yo, y al principio que se queda uno noqueado y está, incluso algunos, bueno, están como muy idealizando mucho, muy ahí arriba y todo el rato un poco abrumados, ¿no? Porque realmente la sobreestimulación no solo viene a veces por cosas negativas, puede venir por algo positivo, ¿no? Un exceso de estímulo es positivo. Y entonces están en este momento de sobreestimulación como abrumados, wow, y bueno, es un proceso, ¿no? Después ya se baja, ¿no? Y viene esta fase que tú dices de análisis, de integración, de repaso. Y bueno, es un cambio para bien normalmente, la mayoría, yo diría, ¿no? Bueno, sí, él es un antes y un después con la mayoría de la gente. Ayuda mucho a entender todo, a poner la pieza en el puzzle, ¿no? De entenderse a uno mismo, que tiene muchas piezas, pero es una bastante central, entonces a eso suele ayudar, ¿no? Darle forma, acabar de darles una explicación a todo, como es uno, etcétera. Y si quieres acabamos, bueno, después abriremos un par de minutitos para preguntas. Si quieres, podemos acabar hablando de otro aspecto relacionado con los cambios, que sería como las PAS como agentes de cambio, ¿no? O la sensibilidad como agente de cambio en la sociedad o así, o en el entorno. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, es cuando, bueno, eso sería cuando somos nosotros los que queremos generar un cambio pequeño en nuestra vida, por ejemplo, un cambio de hábito o que queremos un cambio de domicilio. ¿Cómo hacemos este cambio nosotros, ¿no? ¿Cómo gestionamos los pasos, estos cambios? Claro. Uy, perdona, que me empieza a hablar el móvil. Claro, cuando nosotros queremos hacer estos cambios, Sí. Por una parte están lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues que queremos hacer un gran cambio y tenemos que ir pasito a pasito. Sí. Y no podemos analizar todas las opciones de manera perfecta. Y porque empezamos a hacer listados de cosas que tenemos que hacer y no podemos tampoco ocuparnos de todo. Igual tenemos que empezar a delegar y pedir ayuda, que también nos cuesta bastante pedir ayuda, ¿no? Pero también es otra herramienta útil, la de pedir ayuda, efectivamente. Y por otra parte está cuando queremos hacer un cambio pequeño de hábitos, los pequeños pasitos para hacerlo, de uno a uno,
Y yo creo que es importante ahí, claro, cuando nosotros nos proponemos algo así, creo que tenemos algo positivo ahí, ¿no? El que somos como bastante estrictos con nosotros mismos. El de, bueno, si nos ponemos una norma, pues la seguimos. Si planificamos algo, somos capaces de seguir esa planificación. Y ahí es algo, yo creo que es algo positivo para nosotros. Pero creo que la dificultad puede estar en que nos creamos que queremos hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer deporte. Quiero empezar a hacer deporte y nunca he hecho deporte. Pero si yo no me creo que soy capaz de hacer ese deporte, no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que es importante ahí, como el creernos que somos capaces de hacer esos pequeños cambios. Una vez que lo tenemos planificado, yo creo que sí que es posible y que creo que nos facilita esa planificación al hacer nosotros y seguirla. Pero, ¿qué es realmente lo que queremos buscar con ese cambio? ¿No? Si es algo que nosotros, lo que decíamos, lo priorizamos nosotros, algo que nosotros queremos, que es una prioridad para nosotros, ¿es algo para los demás o para qué quiero hacer yo ese cambio? Ajá. Muy bien, sí, esto es muy típico en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? A lo mejor a veces cómo afrontar eso, ¿no? Que te lo ponen como que es muy fácil ya pasar de no ser nada deportista a ser muy deportista o de ser no sé qué, ¿no? Cuando quieres tú implementar un cambio en tu vida, ¿no? Y cómo lo afrontas. Y lo que tú dices, ¿no? El paso a paso y también creerte que tú puedes, ¿no? Y el ir poco a poco. Hay un libro sobre esto, que es Hábitos Atómicos de James Clear, que precisamente habla de eso. Incluso te dice que si quieres hacer deporte, el primer día solo te pongas las zapatillas deportivas y el segundo día igual vayas a dar la vuelta a la manzana y el tercer día pues 2 manzanas y cuando te des cuenta estarás corriendo medio maratón, ¿no? Y no proponerte ahí cambiar de identidad de un día para otro. Entonces, a medida que tú haces eso de ya ponerte las zapatillas deportivas, ya te estás empezando a creer que eres deportista, ¿no? O sea, entonces ya estás entrando. Enlaza un poco con lo que tú estás diciendo, ¿no? Y otra vez volvemos a lo mismo, no se abruma uno, ¿no? Que hay un poco y también o la hiperexigencia, a veces no cae uno en la hiperexigencia. Claro. Si no he corrido 5 kilómetros, ya mal, ya no puedo hacer nada, ¿no? Efectivamente. Solo te has puesto las zapatillas, pero bueno, reconócete el logro de haberte puesto las zapatillas que hasta ahora no te las ponías. Exactamente, sí, de coger el agua pues tienes sed. Y ya está. Muy bien, bueno, súper interesante, Elizabeth. A ver, no sé si hay alguna última pregunta, los que estáis por ahí, sobre esto del tema de los cambios, de cómo adaptarse o así. Y si hay alguna pregunta, podéis escribirla en el chat todavía, antes de que cerremos. Y si no, bueno, pues ya iremos cerrando y ahora que ya hemos tratado un poco tanto pautas para adultos como diferentes tipos de cambios en la vida, ¿no? Que puede afrontar una voy a ponerme las gafas porque si no está tan pequeñita la letra que no lo leo. Entonces, vale, esto ya estaba de antes, sí. Ah, mira, había más abajo que no los veía. Espera, sí, no veo. A ver, creo que no, que ahora mismo no hay ninguna pregunta nueva, ¿verdad? ¿Tú que también las ves? No se me ha colado a mí ninguna, yo creo que no. Yo creo que no. Ajá. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a ir cerrando, ya que no hay más preguntas. Y nada, os comento que la web de la PASE es asociacionpas. Ah, mira, nos llega una. Cuando se encuentran 2 PAS y se comunican con la mirada. Ah, sí, eso pasa mucho. Sí. Entre los PAS nos entendemos bien, ¿no? Nos solemos entender más fácilmente. Sí, la intuición, que también, ¿no? Que es otra que no lo hemos mencionado. Pues os decía eso, que la web de la PAS es asociacionpas.org y si alguien se está conectando desde Madrid, que sepáis que tenemos unas jornadas la próxima semana, el próximo fin de semana, sábado y domingo en Madrid, con un montón de charlas interesantes. Podéis encontrar la información en las redes sociales, aquí mismo en Instagram o en la web de la PASE. Y nada, muchísimas gracias a Elizabeth por haberse unido y por habernos hablado tan bien y darnos tan buenas ideas sobre el tema de los cambios. Y encantado de contar contigo en cualquier otra ocasión cuando quieras volver a unirte. ¿Vale? Gracias, muchas gracias
por estar aquí compartiendo esto con nosotros. Muy bien. Y al resto, pues nada, que tengáis muy buena tarde y fin de semana. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Adiós.